Bueno, muy buenas noches. ¿Me confirmas? ¿Me confirmas si mira la pantalla? Por favor, estoy compartiendo ya. Sí, sí está compartiendo. Por acá. Bueno, listo. ¿Estamos mirando la diapositiva de expansión múltiple del dinero? Sí, Vale, bueno, perfecto. Bueno, entonces esta CIPA número 3 de Fundamentos de Macroeconomía se refiere al tema expansión múltiple del dinero, o también se conoce como la creación del dinero, ¿sí? Resulta que el dinero se crea a través del sistema financiero. A través del Banco de la República hay una creación primaria y luego a través del sistema financiero, de los bancos comerciales, se crea o se genera la creación secundaria de dinero. Para que comprendamos bien el tema, vamos a formar una base, una cuestión teórica, vamos a comprender de dónde vienen los conceptos, de tal manera que cuando los interpretemos, pues tengamos la información clara. Primero vamos a conocer qué es el dinero. El dinero viene del latín denarius. Pues el dinero, todos sabemos, es un intermediario, ¿no? Es una herramienta que lo utilizamos para la intermediación comercial. Es un bien natural o artificial, es decir, es un bien natural, puede ser alimentos, una vaca, ¿sí? Un kilo de frijol, puede ser dinero. O puede ser un bien artificial como el que conocemos, el dinero como lo conocemos tal cual, los billetes y monedas. Es decir, el dinero es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por la sociedad. Es decir, si es aceptado por la sociedad, va a ser dinero, no importa que sea papel moneda o que sean productos naturales. El producto o el dinero, como tal, el billete como tal, no tiene un valor en sí mismo, ¿sí? Es el valor que representa, es por lo que se puede hacer con él. Por eso el dinero tiene tres funciones, básicamente, como medio de pago, como unidad de cuenta y como acumulador de valor. Como medio de pago, pues para las transacciones comerciales, para comprar, para vender, utilizamos el dinero incluso para comprar otras monedas, ¿de acuerdo? Como unidad de cuenta es porque es socialmente aceptado para medir todos los productos a través de esa moneda. Un computador 2 millones, una bicicleta 5 millones, un carro 40 millones, una casa 500 millones, ¿sí? De pesos, todos de pesos, es decir, es una unidad de cuentas, todos se miden, es un referente a través del cual se busca la equivalencia en moneda. Y es un acumulador de valor porque nos permite pues acumular y obtener a través de él una rentabilidad. Bueno, ¿cómo llega ese dinero al sector, al comercio? ¿Cómo llega ese dinero a las manos de las personas? Pues esto se realiza a través del sistema financiero, a través de los bancos y dentro de ellos en lo que se conoce como el proceso de creación de dinero. En nuestro caso, pues el banco central es el Banco de la República, ¿sí? Ese banco de la República, pues es el que maneja todo lo que tiene que ver con la moneda, todo lo que tiene que ver con la política monetaria del país. Y como tal, entre otras funciones, entre muchísimas de las funciones que tiene el Banco de la República, una de ellas es la de mantener una fluidez adecuada de dinero, ¿sí? Es decir, que, que exista liquidez suficiente, porque si existe poco dinero, la escasez de dinero pues va a ser primero que el comercio sea lento y segundo pues se va a poner muy costoso, donde va a ser muy difícil adquirirlo, ¿cierto? Por esto, de acuerdo pues con la teoría macroeconómica, eh, se debe buscar cubrir los requerimientos de demanda de dinero, ¿sí? Es decir, existe una oferta y una demanda de dinero. Entonces, para cubrir esa demanda de dinero tiene que existir una oferta
una oferta de dinero desde el sector financiero, ¿sí? Obviamente manejado de tal manera que se evite fenómenos inflacionarios, por ejemplo, como lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Hoy no es por exceso de dinero, pues son varias las causas que están generando inflación, tanto causas externas como internas, pero una de las causas puede ser cuando hay exceso de dinero porque la gente va a tener más disponibilidad para gastar y genera inflación, ¿sí? Entonces, eh, y eso puede llevar a que el Banco de la República incremente las tasas de interés para evitar que los precios sigan subiendo, pero pues como hemos visto hasta hoy, el banco ha subido 4 veces la tasa de interés y no se ha logrado controlar la inflación en estos momentos. Pero bueno, lo primero es eso que tenemos que tener en cuenta. La creación primaria de dinero nace del Banco Central, del Banco de la República en nuestro caso, porque se requiere que exista una cantidad suficiente de dinero para que la economía fluya. Y digamos que el dinero es como la sangre en la economía. Como les había dicho, entonces, la creación de dinero o emisión monetaria se divide en dos grandes partes. Está la creación o expansión primaria y la creación o expansión secundaria. La creación primaria es cuando el Banco de la República crea dinero, ¿sí? Crea dinero. No aumenta la cantidad de dinero en circulación. Crea dinero. ¿Para qué? Por ejemplo, para reemplazar billetes viejos, billetes que están rotos, billetes en mal estado, cuando se cambia una denominación de una moneda, ¿sí? Por decir algo, se elimina el billete de 2.000 pesos y se crea moneda de 2.000 pesos, o cuando apareció el billete de 100.000 pesos, entonces estaría haciendo una creación primaria de dinero. Se está manteniendo la cantidad de dinero en circulación, pero no se está aumentando la cantidad de dinero. Por ejemplo, si la economía necesita que existan 1.000 pesos en la economía, entonces siempre se va a mantener esos 1.000 pesos. No se van a colocar ni 1.100, ni 1.200, ni menos de 1.000, 900 o 800, porque o lo uno lleva a inflación o lo otro lleva a una recesión. ¿Sí? Entonces, el Banco de la República debe mantener esa cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces, el dinero se destruye, el dinero se daña, entonces el Banco de la República, como creación primaria, emite esa cantidad de dinero, ¿sí? Y para que ese dinero llegue a manos del público, cuando ese dinero se busca que llegue a manos del público, se busca la creación secundaria de dinero, ¿sí? Es decir, creación primaria es el Banco de la República y creación secundaria es la que generan los bancos hacia el público, ¿sí? Entonces dice, las instituciones directamente responsables de la creación o contracción secundaria son todas aquellas que cuentan dentro de sus pasivos como el primer renglón de los depósitos en cuenta corriente, es decir, los bancos. Creación y contracción, ¿no? Es decir, retirar dinero de la economía o inyectar dinero a la economía. Eso se llama la creación secundaria de dinero o contracción secundaria de dinero. Creación cuando aumentamos la cantidad de dinero y contracción se retira dinero en circulación. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, los bancos en una, digamos, resumiendo, llevando al extremo el resumen de lo que hace un banco, pues recibe dinero de las personas que le llevan dinero al banco y ese mismo dinero el banco lo presta, ¿cierto? Pero muchas veces ese dinero no es suficiente, entonces el banco pues obviamente cuenta con una gran cantidad de dinero para manejar, pero también le solicitan préstamo al Banco de la República a una tasa de interés muy baja que se llama tasa de redescuento, que es la tasa a la que el Banco de la República les presta a los bancos comerciales para que ellos a la vez le lleven dinero a la economía. O por ejemplo, cuando el Banco de la República crea, digamos, líneas de crédito de fomento, por ejemplo, para favorecer en la época de la pandemia, o bajo situaciones especiales económicas de una región, se crean algunas líneas de crédito de fomento, entonces el banco le entrega esos recursos al, al banco comercial y el banco comercial nos presta a nosotros pues a unas tasas diferenciales, unas tasas no diferenciales, unas tasas preferenciales, digamos,
porque se den de fomento, ¿de acuerdo? Para vivienda, para educación, bueno, etcétera. Entonces, o para capital de trabajo, para creación de empresas, es decir, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Cuando ustedes vayan a un banco y soliciten un crédito, obviamente tienen que buscar el crédito para lo que ustedes necesitan, ¿sí? No podemos pedir un crédito de libre inversión para un capital de trabajo porque sería una tasa demasiado alta. Hoy por hoy la tasa de crédito, la tasa bancaria es altísima. Entonces no sería buen negocio un crédito de libre inversión, ¿cierto? Pero sí existe una gran cantidad de líneas de crédito a las que tenemos acceso dependiendo pues para lo que vayamos a hacer, montar una empresa, para un crédito educativo, para una vivienda, etcétera. Entonces son créditos especiales. Bueno, ¿cómo funciona esto? El Banco de la República, perdón, los bancos comerciales reciben el dinero, ¿sí? Reciben el dinero y ese dinero lo prestan, pero no lo pueden prestar todo, ¿sí? Deben dejar una reserva, una base que permita o que tenga un soporte para las personas que han depositado, pues puedan retirar el dinero cuando lo necesiten. Esa reserva se llama encaje legal. Es un porcentaje que el Banco de la República define para cada tipo de depósito. Por ejemplo, si es una cuenta corriente es de altísima, generalmente pues es una cuenta empresarial con cheques, y las empresas no van a tener el dinero quieto, las empresas van a tener el dinero moviéndolo. El peor negocio para una empresa es tener su dinero quieto. Entonces, el dinero que sale, que el dinero que entra a la empresa, pues casi que de inmediato va a salir. Entonces, el encaje va a ser altísimo. Sí, el encaje va a ser altísimo. No pueden prestar mucho de ese dinero porque ese dinero va a estar entrando y saliendo continuamente. Si es una cuenta de ahorros normal, pues va a tener un encaje alto también, pero menos que una cuenta corriente, pues porque digamos que el dinero en promedio estaría pues durante un tiempo, ¿sí? Un tiempo prudencial. Pero si hablamos de un CDT de 3 meses, 6 meses, un año, etcétera, ya son encajes bajitos, ¿sí? Es decir, se puede prestar casi todo ese dinero porque sabemos que el cliente va a volver dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, entonces mientras tanto el banco va a poder prestar ese dinero. Entonces, el encaje es una figura, es una herramienta financiera del Banco de la República, con el que le dice a los bancos comerciales qué porcentaje de los depósitos no pueden prestar, ¿sí? Por ejemplo, no pueden prestar el 20% de los depósitos de las cuentas de ahorros, por ejemplo. Entonces, si yo deposito 1.000 pesos, podrán prestar 800 y los otros 200 tendrán que guardarlos en las reservas, ¿sí? Y con esto, pues se mantendrá un soporte financiero para, para que el banco pues tenga sus reservas pertinentes. Bueno, como definición nos dice que el encaje legal es garantía de un valor circulante y transmitible. El encaje bancario se determina como una proporción del dinero recibido por el banco comercial que debe ser mantenido para atender los retiros del público. El resto de los depósitos puede ser usado por el banco para otorgar préstamos o realizar otras operaciones, lo que les acabé de explicar, ¿sí? Entonces el encaje es un porcentaje que el banco guarda, es una reserva para cubrir los retiros que hacen las personas. Y el resto lo puede utilizar en su actividad normal, que es el préstamo a las personas. Puede existir, puede existir en el banco un excedente o un déficit de encaje, ¿sí? Excedente es decir, cuando el banco tiene más excedente del que debe tener. Por decir algo, el banco recibió 2.000 pesos en depósitos y de esos depósitos debe tener un ahorro de 400, una reserva de 400 y tiene 500, entonces tiene un excedente. No hay problema. ¿Sí? Esos se depositan en el mismo banco o en el Banco de la República y no hay ningún problema. O puede tener un déficit de encaje.
El déficit de encaje es cuando el banco presta más de lo que podía prestar. El banco debía tener 400 como reservas y solo tiene 300. Obligatoriamente el banco debe cubrir ese déficit. Esos 100 que le hacen falta los solicita de inmediato al Banco de la República y el Banco de la República le presta para que cubra, para que tenga esas reservas listas siempre pues en sus depósitos. Entonces nos dice, cuando del total de caja y depósitos de los bancos en el Banco de la República se sustrae el valor del encaje requerido, es decir, el que debe tener, se obtendrá una suma positiva o negativa, que se denomina excedente o déficit del encaje respectivo. El excedente del encaje se denomina dinero de alto poder, ¿sí? Es lo que les estaba explicando. Cuando sobra, es un encaje positivo, no hay ningún problema, pero cuando hay déficit, hay que cubrirlo, y generalmente se hace con préstamos del Banco de la República. ¿Qué originan esos excedentes o déficits en los bancos? Bueno, primero las reservas internacionales. Dice que al incrementarse las reservas internacionales se produce un incremento en la capacidad crediticia de los bancos. Entonces, cuando el banco, las reservas internacionales son las reservas que tenemos todos los colombianos, la riqueza del país, digamos, lo que tiene el Banco de la República en oro, en monedas, en otra moneda, en dólares, digamos, las reservas que tiene el Banco Mundial, los depósitos especiales de giro que tiene el Fondo Monetario Internacional, el dinero que tiene aquí en el Banco de la República, todo eso, ¿sí? Todo eso son reservas internacionales. Entonces dice que cuando esas reservas internacionales se incrementan, entonces va a haber más dinero que se puede prestar al público. Y lo contrario, ¿no? Si las reservas internacionales se disminuyen, habrá menor capacidad crediticia del sector financiero. Como complemento a lo anterior, pues está el crédito del Banco de la República, el crédito de redescuento, se llama crédito de redescuento, que el Banco de la República le hace al sector bancario. Entonces, cuando el Banco de la República le presta a los bancos comerciales o no le presta, pues entonces hay aumento o déficit pues, de esas reservas. Y por último, los cambios en los pasivos del Banco de la República, cuando disminuyen los depósitos del Banco de la República, distinto de los depósitos de los mismos bancos, ya sea de instituciones particulares u oficiales, el efecto será un incremento en los encajes, descontando el aumento que ocurre en la moneda fuera de los bancos. Es decir, cuando se tiene más o menos depósitos en el Banco de la República, ¿sí? Cuando se aumentan o se disminuyen los depósitos en el Banco de la República, va a aumentar o va a disminuir el encaje en el sector comercial, en el sector bancario. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Pues ya sabemos lo que es moneda, ya sabemos lo que es banco, ya sabemos que el banco con la moneda tiene unas reservas, unos encajes que soportan los retiros que hacen las personas. ¿Sí? Otro elemento antes de comprender lo que es la creación secundaria de dinero es el multiplicador bancario. Entonces, la observación de las transacciones crediticias en los bancos demuestra que un excedente de encaje puede expandirse varias veces. Esto se denomina multiplicación de los depósitos. Un excedente de encaje convertido en crédito, al depositarse nuevamente, da origen a un excedente adicional igual al monto del nuevo depósito, menos el encaje sobre el incremento. ¿Qué quiere decir esto? Excedente de encaje es cuando el banco tiene dinero para prestar. ¿Sí? Es decir, debe tener de depósito, debe tener como encaje 400 pesos y tiene 1000, es decir, puede prestar 600. Cada vez que el banco presta dinero y ese dinero vuelve al banco, pues entonces se aumenta la capacidad crediticia del banco. ¿Sí? Eso se llama multiplicador bancario y lo vamos a entender muy bien ahora con el ejemplo. ¿Sí? Ahora que hagamos el ejemplo, volvemos a la definición para que comprendamos bien esta parte que es muy importante. Es decir, adelantándome a lo que vamos a conocer. Si el Banco de la República necesita que en la economía existan 1000 pesos, no va a llevar 1000 pesos a la economía, va a llevar menos. Va a llevar una cantidad que multiplicada o afectada por el multiplicador bancario nos dé 1000. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese es el multiplicador bancario. Es decir, si hay un multiplicador de 1.2, entonces
qué cantidad que multiplicada por 1.2 me da 1000, y eso es lo que tengo que llevar yo al banco comercial para tener 1000 en la economía, ¿sí? Ahorita miramos el ejemplo y entendemos de qué se trata esto. Bueno, como fórmula matemática, el multiplicador bancario pues depende directamente del encaje, ¿sí? Definimos el multiplicador con la letra K y el encaje con la letra R. El multiplicador es igual a 1 sobre R, ¿sí? Recordando un poquito las matemáticas financieras, como el encaje siempre es en porcentaje, el 10%, el 15%, el 20%, ¿sí? Ese 20% debemos quitarle el signo de porcentaje para poderlo llevar a la fórmula. Si es 10%, para poderle quitar el signo de porcentaje, lo dividimos entre 100. 10 entre 100 nos va a dar 0.1, y ese 0.1 lo podemos llevar a la fórmula, 1 entre 0.1. Si es 20%, lo dividimos entre 100, le quitamos el 20 entre 100, nos daría 0.2, y ya no tenía el signo de porcentaje, y lo llevamos a la fórmula 1 dividido entre 0.2, ¿de acuerdo? Eso sería la fórmula de calcular el multiplicador bancario, 1 dividido entre el encaje. Ahora sí miremos el ejemplo. Está un poco pequeña la letra, pero sí alcanzo a ver. Bueno. Ese es un modelo muy sencillo. Esa sería la primera base del dinero, ¿sí? Pero que tal como está funcionando la economía, va a ser el modelo final del dinero, ¿sí? Es decir, todo se va a hacer a través del sector bancario. Todo, ¿sí? Ya, incluso hay una propaganda, ¿no? Que hablan que el que usa moneda es uga uga, porque ya sabemos que existen diferentes formas de realizar transacciones financieras sin necesidad de tener dinero en la mano. Entonces, eso es la tendencia y va súper acelerada, y con la pandemia se aceleró aún más. Entonces, va a ser la tendencia. Entonces, digamos que este modelo, aunque es el básico, va a ser al final el modelo definitivo de las transacciones comerciales. Miremos lo siguiente. Supongamos que existe un depósito original. Yo, Diego Martínez, voy y deposito en el Banco de Colombia, 1000 pesos. Los 1000 pesos que están ahí. Entonces, banco original, deposito 1000 pesos. Existe en el sector bancario un encaje legal del 20%. Es decir, de los 1000 pesos que yo deposité, el 20% tiene que guardarse como reservas, ¿sí? Entonces, 1000 por el 20%, 200. Esos 200 son las reservas, no se pueden tocar. 1000 menos las reservas nos daría 800. Esos 800 es lo que se conoce como excedente de encaje, y es el dinero que el banco puede prestar a otras personas. Entonces, suponemos que esos 800 llegan al banco otra vez, ¿sí? Entonces se pagó con una tarjeta y el dinero pues está otra vez depositado en el banco. El banco recibe esos 800 pesos. 800 pesos, de esos 800 puede prestar únicamente el 80%. Va a guardar el 20. 8 por 2, 16. Es decir, 160 pesos van a quedar guardados, y 800 menos 160 nos da 640. Puede prestar hasta 640. Miren lo que ha pasado hasta aquí. En la economía solo existían 1000 pesos, que yo los deposité, ¿sí? Son míos, están en el banco y los puedo solicitar cuando yo quiera. Pero de esos mismos 1000 pesos se los prestó a Marta, le prestó el banco 800. Es decir, en la economía ya hay 1800, aunque en moneda física, solamente existen 1000. Pero hablando de transacciones financieras, ya existirían 1800. Los 1000 que yo deposité, perdón, 1640, los 1000 que yo deposité, más los 640 que le prestaron a Marta. ¿De acuerdo? Marta realiza las transacciones y llega ese dinero otra vez al banco. Deposita esos 640 porque canceló la luz, porque pagó la matrícula, todo el dinero llegó al banco. Estamos suponiendo que todo regresa al banco.
De esos 640, el banco solo puede prestar el 80%. Entonces, 640 por el 20% nos quedarían 128 pesos como reserva. Es decir, 640 menos 128 nos daría 512. Así seguimos haciendo el ejercicio, ¿sí? Seguimos haciendo el ejercicio. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 transacciones. Dice banco de quinta generación. Hasta el banco de quinta generación hay 410 pesos depositados. De esos 410 ahorrados 82 como reservas y préstamos 328, ¿sí? Sumamos esas 5 transacciones, nos da hasta ahí 3.382, que es el dinero en lo que se ha convertido. ¿Sí? Miren, eran 1.000 y ya existe el equivalente a 3.382. De los 1.000 ya están guardados 672 pesos. Imagínense, de los 1.000 están guardados 672. Y el banco ya ha prestado 2.890. Si miran el negocio bancario, como es aquí, yo le deposité 1.000 pesos. Y de los 1.000 pesos, el banco ya ha prestado 2.680, 2.690 pesos. ¿Sí? Eso se llama creación secundaria de dinero. El dinero está creciendo. Eran 1.000 y ahora ya hay 3.382. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede crecer? Hasta cuando hasta cuando la reserva, la sumatoria de las reservas, nos dé igual al depósito original, hasta 1.000 pesos. ¿Cómo calculamos eso? Entonces vamos a calcular el multiplicador bancario. El multiplicador bancario dijimos que era representado, bueno, estaba con la letra K, aquí le he puesto la letra B, es un error de transcripción. Entonces, el multiplicador es igual a 1 sobre el encaje. Si el encaje es del 20%, entonces tenemos que convertir ese 20% a número entero, quitarle ese signo de porcentaje, lo dividimos 20% entre 100, el 100, 20 entre 100 nos va a dar 0.2 y se elimina el signo de porcentaje. Entonces, 1 dividido entre 0.2 nos va a dar 5. 5 es el multiplicador bancario. ¿Qué quiere decir? Que este dinero original de 1.000 pesos que yo deposité, va a generar en la economía una sensación de 5 veces más. Como si existieran 5.000 en el banco, en el comercio. Es decir, que si el Banco de la República necesita que existan 5.000 pesos circulando, no va a llevar 5.000 a la economía, va a llevar únicamente 1.000 cuando el encaje bancario es del 20%. Ese es el multiplicador bancario. ¿Sí? ¿Cómo calculamos entonces el resto al final? Entonces nos dice que con el multiplicador encontramos el total para el conjunto del sistema bancario. Entonces sencillamente multiplicamos el depósito original por el multiplicador y nos va a dar 5.000. 1.000 por 5, 5.000. Vamos a nuestro cuadro acá. Estábamos hasta la suma de las 5 primeras generaciones en el otro cuadro. ¿Sí? Calculamos con ese encaje, calculamos en la última fila, nos saltamos ese cuadro que dice suma de la... Perdón. Ese espacio, ese renglón que dice suma de las restantes generaciones de bancos, lo dejamos para el final. Primero vamos a calcular el total del conjunto del sistema bancario. Entonces, estábamos hasta 3.362. Nos vamos a saltar ese 1.338, luego lo calculamos. Entonces buscamos 1.000, el depósito original, 1.000. Lo multiplicamos por 5, que fue el multiplicador bancario. 1.000 por 5 nos da 5.000. Y hacemos la misma operación. El 20% como depósito, como reserva, 1.000. Y la diferencia, préstamos. Entonces, miren, se puede prestar o el dinero va a crecer hasta que el encaje legal total sea igual al depósito original. Entonces, 1.000 como depósito original es igual a 1.000 como encaje legal.
¿sí? Pero miren que en total el banco prestó 4.000. Le hicimos un préstamo de 1.000, le hicimos un depósito de 1.000, perdón, y el banco al final terminó prestando 4 veces más lo que habíamos entregado y dejando pues las reservas. ¿Cómo calculamos el penúltimo renglón? Pues sencillamente restamos. A 5.000 le restamos 3.362, nos va a dar 1.638. Podemos hacer el mismo ejercicio. 1.638 por el 20% nos va a dar 328 y 1.638 menos 328 nos va a dar 1.310. O hacemos la diferencia en todos los renglones. 1.000 menos 672 nos da 328 y 4.000. Aquí tengo un error, parece. Tengo una calculadora, permítame. Permítame. Sí, 4.000 menos 2.690, ¿está bien? 1.310 pesos. 4.000 menos 2.690, 1.310, o lo mismo, 1.638 por el 80%, 1.310. ¿Sí? Esta es la creación secundaria de dinero. Entonces, miren, el Banco de la República genera la creación primaria de dinero, digamos que sean los 1.000 pesos, ¿sí? Los lleva al Banco de Colombia, al Banco Agrario, o los reparten entre los bancos, ¿sí? Es decir, hay un depósito original. Ese depósito original se presta a las personas vuelven a llevar el dinero al banco, ¿sí? Y el banco lo vuelve a prestar. ¿Hasta cuándo lo presta? Hasta que el encaje legal es igual, la sumatoria del encaje legal es igual al depósito original. Hasta ahí, porque ya no tendría más dinero de dónde prestar. Eso se llama multiplicador bancario, ¿sí? Y esa es una de las herramientas, aparte, digamos, de la tasa de interés, con la que el Banco de la República puede controlar la cantidad de dinero en circulación, ¿sí? Aumenta o disminuye el encaje legal dependiendo de lo que esté buscando y con eso pues puede lograr que se aumente o disminuya la cantidad de dinero en circulación. ¿Para qué? Puede ser, por ejemplo, para generar crecimiento económico. Entonces se disminuye el encaje legal para que exista más dinero en préstamos, se presta más dinero, hay más inversión, crecen las empresas, etcétera, ¿sí? O por el contrario, digamos, se aumenta el encaje legal para que existan menos préstamos y ese puede ser una herramienta para controlar la inflación, aunque es pues un poco más lenta que la tasa de interés. La tasa de interés es inmediata. Sí, la tasa de interés es lo que más se utiliza para controlar la inflación, pero pues digamos que también puede ser utilizado el encaje legal como una herramienta del Banco de la República para manejos de política monetaria. ¿De acuerdo? ¿Comprendido el tema de la expansión monetaria? Sí, señor. ¿Alguna pregunta, Luz Karime? Karime, perdón. Profe, cuando usted estaba dando los ejemplos de la inflación, bueno, del dinero que puede causar inflación, o mejor dicho, de la impresión del mismo, Venezuela es el ejemplo más cercano, ¿cierto? Uy, sí, claro. Sí, 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 porque lo peor que se puede hacer en una economía es tratar de solucionar los problemas económicos imprimiendo más dinero, porque lo único que se logra es crear inflación. Entonces ya estaríamos hablando de inflaciones como la de Venezuela de más de un millón por ciento, ¿sí? Entonces esa no es una forma correcta. O sea, cuando se necesite más dinero para crecimiento económico está bien, está perfecto, ¿sí? Porque se necesita más dinero en la economía, porque cada vez somos más personas, cada vez hay más transacciones, cada vez se necesita más dinero. Entonces el Banco de la República tiene que ir mirando cuánto se necesita. No es lo mismo, digamos, no es lo mismo la cantidad de dinero circulando en Colombia que la cantidad de dinero circulando en la India, por ejemplo, ¿sí? O la cantidad de dinero circulando en Brasil, porque son países con más economías más grandes, con muchísimos más habitantes. En Colombia somos 50 millones, en la India son más de 1.000 millones, entonces
depende de muchísimos factores la cantidad de dinero que que el Banco de la República define para que circule en la economía. ¿De acuerdo? Pero como les dije, entonces, si se necesitan, como en nuestro ejemplo, 5.000 pesos circulando en la economía, el banco no va a emitir 5.000 pesos. Va a hacer el estudio y de acuerdo con el encaje legal y de acuerdo con otras variables, pues, digamos, sabe que no tiene que depositar 500.000, sino únicamente 1.000 para poder con eso cubrir. ¿La creación secundaria va a depender de la primera? Sí, muy bien. Sí, Luz Karime, va a depender. Porque es la base, ¿no? La creación primaria. Profe, ¿y el crédito qué función jugaría allí en la creación de dinero? El dinero, bueno, el crédito como dinero. El crédito, porque a través del crédito los bancos nos entregan el dinero a nosotros. ¿Sí? Entonces yo tengo 1.000 pesos y tú vas y los deposito. Y de esos 1.000 pesos, tú solicitas un préstamo y te prestan 800. Y luego Caterine va y le prestan 640. Y Caterine los deposita y le prestan a la otra persona 528. ¿Sí? Hasta que el banco tenga todo cubierto en encajes. Es decir, se trabaja a través del crédito. Y es la base, digamos, es la base del banco, ¿no? Por eso es lo que les decía, o sea, es el modelo al que nos estamos acercando cada día más. O sea, estamos haciendo, las transacciones en moneda, obviamente son gigantescas, es la mayor cantidad, pero poco a poco se están llevando todas a transacciones virtuales, a tarjetas débito, incluso los celulares, ¿no? Ya hay cuentas que uno puede trabajar a través del celular, recibir depósitos en su número de celular y hacer pagos con el número del celular. Entonces ya son herramientas virtuales nuevas que van a reemplazar el dinero y eso quiere decir que el dinero siempre va a estar en el banco, siempre va a estar en el banco. O sea, yo le pago a Luz Karime porque ella me vendió una bicicleta y le pago a la cuenta de Luz Karime. Luz Karime le compra repuestos a Caterine y le entregan la cuenta de Caterine. Entonces el dinero siempre va a estar en los bancos, en los bancos. Entonces el banco presta, el banco recibe y presta, recibe y presta, recibe y presta. No puede prestar todo porque tiene que tener una reserva. Ese es el meollo del asunto. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué diferencia hay con este proceso cuando no se está en crisis y cuando sí se está en crisis económica? Muy buena pregunta. Eh, bueno, la crisis económica, la recesión, pues digamos que ya estamos entrando en el mundo, aunque no es recesión, ¿no? Bueno, un paréntesis, estamos casi que en una situación de estanflación. La estanflación es cuando hay estancamiento económico como el que se está presentando y aparte inflación como la que estamos viviendo en Colombia, ¿sí? La recesión se presenta generalmente cuando la economía decae, pero la inflación no es tan alta, pero la economía ha caído. ¿Sí? Entonces, miremos ese ejemplo. Entonces, cuando se presenta eso, lo que el encaje hace, lo que el Banco de la República hace es disminuir los encajes. ¿Sí? Es como oxigenar la economía, facilitar los accesos a crédito para que la economía tenga dinero. Esa es la idea primaria, ¿sí? Que exista dinero en la economía. Pero en este momento estamos en una situación muy particular y muy difícil, porque aparte de la recesión que estamos viviendo, estamos con una inflación. Entonces, miren la contradicción del caso. Si fuera solo la recesión, el Banco de la República bajaría tasas de interés y bueno, digamos que disminuiría encajes para que se cree más dinero. Entonces habría fluidez en la economía. Pero miren que tenemos inflación y para contrarrestar la inflación, el Banco de la República ha subido las tasas de interés para que la gente no tenga tanto dinero y los precios bajen. ¿Sí? Ya están el 10%. Entonces, estamos aplicando medidas que o afecta la crisis o afecta la inflación, pero no se están curando las dos, ese es el problema. Entonces, a tu pregunta, entonces, si la recesión, si es una recesión que se está presentando, sería disminuir los encajes para que exista mayor cantidad de dinero en circulación, pero controlando la tasa de interés para que no exista inflación. Pero si existe inflación como la que estamos viviendo en este momento, pues es una estanflación y en ese caso pues tienen que tomarse más medidas eh, para que pues, se controlen los dos efectos. El banco primero tendría que volver a bajar las tasas de interés para que la economía fluya
y tomarse otras medidas diferentes para que la inflación no se siga disparando. ¿De acuerdo, Luz Karime? Sí, profe, muchas gracias. Me quedó muy claro. Caterine, ¿tiene alguna pregunta? Profe, mil disculpas, lo que pasa es que yo tengo el internet de mala calidad en estos momentos, entonces no escucho muy claro lo que me están diciendo. Ah, bueno. Quería saber por cuánto la grabación, porque no se Sí, entiende no mucho. se preocupen. Mañana les mando, hoy convierto la grabación a YouTube, porque a veces es difícil para algunos, en algunos equipos el Teams, entonces la convierto a YouTube y les envío el enlace, ¿vale? Mañana. Ok, tutor, muchas gracias. No, a ustedes por haber asistido. Muchísimas gracias, Luz Karime y Caterine, y pues espero sus preguntas, sus dudas en el foro, y con mucho gusto por lo que yo les pueda explicar, siempre dispuesto, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias y que tengan un resto Muchas de día. gracias. A ustedes, muy amables. Gracias. Chao, Caterina.